Saludos amigos de Diario Eco, bienvenidos a esta entrega de Eco Tendencias. Hoy lunes 21 de abril, ya el mes está por culminar, pero faltan muchos días, ¿no? Lamentablemente iniciamos con malas noticias durante este asueto de la Semana Santa. Se registraron 32 decesos, 30 producto de accidentes de tránsito y 2 por asfixia por inmersión, es decir, ahogamiento. Lamentablemente, es lamentable que a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, tengamos estas cifras. Otra lamentable noticia es que hoy amanecimos pues con la información de que falleció el Papa Francisco a sus 88 años. 12 años llevaba a cargo del Vaticano. Lamentablemente, la Iglesia Católica está enlutada y bueno, diríamos que el mundo, porque creo que en cada país hay un católico que lamenta su muerte, lamentablemente. Nosotros estamos de duelo oficial también. El presidente sí, el presidente, el gobierno dominicano declaró 3 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. Aparentemente, Dios mío, tuvimos prácticamente una semana de luto por la tragedia en Yesep y ahora 3 días de luto por la muerte del padre. Es lamentable que continuemos pues de esta manera. Así es, pero claro, lamentamos, ¿verdad?, la muerte del Papa Francisco. Sabemos que semanas atrás estuvo hospitalizado tras presentar... Estuvo más de un mes hospitalizado. Así es, problemas respiratorios. Luego le había dado la de alta médica y se encontraba en su casa, aunque claro, recibiendo atenciones médicas desde allá. Ayer fue su última aparición públicamente, domingo de resurrección, dio su último adiós, por así decirlo, a sus fieles y pues partió de este mundo terrenal la madrugada de ayer, lunes. Un hombre que se dio a querer. De ayer, hoy lunes. De hoy lunes, Dios mío, de hoy lunes, sí. Un hombre que se dio a querer, que demostró su humildad. De verdad que entró en los corazones, no solo, como tú dices, Aridia, de la iglesia, de los católicos, también, yo digo que de los seres humanos de cualquier religión. Un hombre que demostró que estaba del lado de los pobres, hizo de los inmigrantes, muchas labores sociales y nada, en fin, que se dio a querer y esperemos que Dios pues lo espere con los brazos abiertos. Abogó mucho por el cese de las guerras, realmente sí fue un luchador y obtuvo varias conquistas dentro de lo que es la Iglesia Católica. Realmente. Así es. Luis. Bueno, referente al Papa, uno pudiera decir algunas cosas. Por ejemplo, el Papa Francisco fue el primer Papa latinoamericano, fue el primer Papa en tener Instagram, fue el primer Papa que a los 21 años se le extirpó un pulmón. Él vivía con un solo pulmón y para colmo le da una infección, bronconeumonía, algo así. Fue, con un solo pulmón y con 80 y pico de años. Es un Papa, él pagó, el Papa renunció a su sueldo porque era jesuita. El Papa también era hincha, pertenecía, le encantaba el fútbol y tenía su carnet de su equipo de fútbol favorito en Argentina. Argentino, sí. Era un Papa que vivía predicando con el ejemplo, siempre dentro de los papas que uno pudo haber visto. Nosotros vimos Juan Pablo II y Benedicto II, ¿verdad? Yo creo que este ha sido el Papa más liberal que hemos tenido. El Papa que trataba de buscar, trataba de conectar con la sociedad que estamos viviendo ahora. Y era un Papa inusual. El tigre se fue a una muestra de fotografía en Venecia. No le gustaba andar la limusina papal. El tigre, el tigre no, el Papa, perdón, para que los católicos no me vayan a ofender. Tenía una vocación de servicio. O sea, nunca tuvo pendiente de la ostentación que te dé ese título, esa categoría. Fue un Papa cercano a la gente.
Y aún siendo, después de haber sido papa, él se mantenía en contacto con las mismas personas que de alguna manera, por ejemplo, el que le llevaba el periódico, él se sentaba, hablaba 10 y 15 minutos con el tigre que llevaba el periódico, porque estaba suscrito a un periódico allá. Y se mantuvo siempre humilde, que eso es lo que nosotros necesitamos. Una iglesia católica cercana, una iglesia católica que defienda los intereses de los pueblos. Aquí nosotros tenemos una ausencia de la figura de la iglesia católica luego de que se pensionara Nicolás de Jesús López Rodríguez por enfermedad y muriera el otro cardenal, el de la iglesia católica, el de la universidad, Agripino Núñez Collado. Nosotros tenemos una ausencia de la iglesia católica, de los principales problemas. Los principales problemas del país eran canalizados en esa época. ¿Y el padre Rogelio no creo que lo cuenta? No, porque el padre Rogelio renunció y después se fue a otra orden y demás. Pero sí, es una figura fundamental de la iglesia. Eran como ese tipo de padres que se empoderaba, que acompañaba a las comunidades, que si había algo mal en la sociedad, ellos lo denunciaban. Los denunciaban y le daban seguimiento. Tú pudieras decir lo que tú quieras de Nicolás de Jesús López Rodríguez, pero en los temas fundamentales del país él estaba presente y fijaba posiciones. La iglesia católica está totalmente ausente. Nosotros necesitamos figuras de peso porque la sociedad, en este deterioro que está teniendo, necesita a sus mejores hombres y sus mejores instituciones. ¿Y qué mejor institución que la iglesia católica para aportar al país? Mira, el Papa Francisco, la verdad que fue una figura que trasciende la religión. Yo, a pesar de no pertenecer a ninguna, le respetaba mucho la persona que él es. Es una persona que le aportó muchísimo a la humanidad. Duró 12 años siendo Papa y la verdad que dejó la vara muy alta. Yo creo que el que tenga que venir, él dejó unos zapatos muy grandes que llenar. Y sobre todo porque es natural que, o sea, la iglesia católica como institución, por diferentes formas, por producto del tiempo, producto de escándalos, producto de etcétera, etcétera, ha sufrido golpes a su imagen. Yo creo que Francisco se encargó de que la imagen de la iglesia católica se mantuviera y de hecho con el tiempo iba a aumentar. Entonces, que el Papa que venga después de él tiene la tarea de seguir esa labor que él dejó, de aportar sus propias cosas, claro que sí, pero yo creo que el mantener a flote la Iglesia Católica como institución, yo creo que va a ser la tarea del Papa que venga. En esta época de modernidad, en esta época de muchas cosas que la religión de alguna manera u otra va desplazándose. Por ejemplo, la religión no es lo que era hace 500 años. El poder de la Iglesia Católica, de lo que es hoy hace 500 años, es una diferencia abismal. Entonces, pero el hecho que se haya mantenido, estamos hablando que después del pacto que ellos hicieron con Roma, que eso volvió a posicionar la iglesia se ha mantenido a través del tiempo como una institución que ha venido aportando y adaptándose a los tiempos. Sí, ha perdido poder, pero en comparación con años anteriores, pero sí, yo creo que Francisco tuvo mucho que ver con que la iglesia se mantuviera a flote. Incluso él no comulgaba tanto con el presidente de Argentina en su país, con Javier Milei, pero Javier Milei dio unas condolencias muy emocional hoy, diciendo que respetaba mucho incluso la figura de Francisco. Entonces esa era la calidad de hombre, de ser humano que él era, y yo el pésame, ¿verdad?, a los creyentes, a los católicos, y esperamos que en el cónclave se elija un papa que esté a la altura de esta situación. Bueno, el mundo ha perdido una gran figura, al Papa Francisco. Este Papa vino a reivindicar la Iglesia Católica o la religión católica. Una cosa es religión, una cosa es iglesia. Bien dice la palabra, no crean en religiones, crean en la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, pero cada quien tiene su destino de creer o no creer, de seguir o no seguir. Pero el mundo perdió un gran ser humano. El Papa Francisco pues vino a revolucionar la Iglesia Católica. E incluso se hizo más grande, un ser humano más grande, cuando pidió perdón a la humanidad por todos los daños que ocasionó él dice, la propia Iglesia Católica en los niños, niñas, en adolescentes.
y por vía de él fue que se enjuiciaron algunos sacerdotes, algunos condenados, otros no. De sí, el mundo lamenta la partida de este gran hombre, un gran ser humano, humilde. Y yo he visto 3 papas que tenga conocimiento. Fue Juan Pablo II, parecía un santo, como el efecto quizá lo fue o lo es. Me inspiraba confianza, y este Papa Francisco también me inspiró confianza, o sea, me llegó al corazón, porque uno se da cuenta cuando le sirven de verdad al Creador, a Dios. Y nada, esperemos que el Señor así lo coja en su santo seno. En el día de ayer se despidió. Miren qué oportunidad le da la clemencia divina. El día de la resurrección pudo él lograr dar sus últimas palabras, su último mensaje a los feligreses que le siguen, a la Iglesia Católica. Y nada, desearle que el Señor le dé paz a su alma, y que venga un Papa que trascienda quizá más que él en la humildad, en la responsabilidad, y por qué no decir en la fortaleza de esa fe que vivía el Papa. Aún estando enfermo, se le veía dirigir la misa del balcón de la iglesia de San Pedro, ¿verdad? Así Templo. es. Paz a su alma. Realmente, como decía Wenzel, el Papa Francisco deja un doble vacío, tanto en la iglesia como en el Vaticano, pero me llama mucho la atención que hoy el secretario adjunto de la conferencia del Episcopado Dominicano decía, Joaquín Domínguez, que la iglesia católica, o sea, todo tiene un orden, o sea, ya en 2 semanas ellos tienen el cónclave para elegir pues la nueva máxima autoridad de la iglesia, pero en esas 2 semanas, durante esas 2 semanas, este puesto estará ocupado por la persona precisamente que se encargó de difundir las noticias sobre el deceso del padre, el Camarlengo, sí, que bueno, esa posición actualmente es ocupada por un norteamericano, que es Kevin Joseph Farrell. Y bueno, como decíamos, la iglesia todo tiene un orden. El funeral del Papa será desde hoy hasta antes del domingo, debe producirse el sepelio, pero ellos como que todo lo planifican. Yo sé que sienten la partida del Papa, pero tienen como un orden establecido para cada cosa. No es como nosotros los humanos comunes y corrientes, que a todo el que se muere como que encuentra un choque, un desorden. No, ellos actúan de manera más organizada. Y ciertamente la Iglesia Católica es un gobierno a sí mismo, aunque ellos no reconocen y no hablan de como que de las elecciones son algo así como meramente político, pero sí. Sí, hay padres a sí mismos conservadores y otros que no, pero bueno, él también comentaba que tradicionalmente el Papa que se elige como que nunca, no necesariamente tiene que estar alineado con los principios de su predecesor. O sea, son gente muy diferente. Lo que sí esperamos es, pues bueno, que esta nueva autoridad de la iglesia, pues que continúe con los avances de la Iglesia Católica, que las reformas que traiga, pues que sean para bien del mundo. Y no solo murió el Papa, Aridia, murió un jefe de Estado. Claro que sí, el Vaticano es un Estado, claro que sí. Murió un jefe de Estado, ¿y de qué Estado? Y uno de los estados más poderosos, diría yo. Y otros aportes que pudiera tener el Papa Francisco fue que fue el primer Papa en que él mismo hizo su biografía. Fue un Papa que acercó la iglesia a los pobres, pero también acercó la iglesia a otras iglesias. Él tenía relaciones muy afectivas con con la religión del Islam y otras religiones. Entonces, fue un Papa que, como dijo el maestro Elías, ayudó a agilizar los procesos de sometimiento a los papas pederastas y demás, pero también fue un Papa que exigió y sometió a la justicia a su principal financiero. O sea, fue un Papa que abogó por una transformación en la Iglesia Católica
y abogó por transparencia en la misma, que todo estuviera clarificado porque son fondos del pueblo llano, y esos son aportes extraordinarios de que una figura tan, como se dice, que el Papa es la representación de Dios. Exacto, del vicario Filidei, el representante de Dios aquí en la tierra. O sea, una figura que es el representante de Dios aquí en la tierra y que sea tan cercana a la gente. O sea, vivió una vida prácticamente como si fuera un Jesucristo. No, y tú te das cuenta, Luis, también que una muestra de que tú has hecho un buen trabajo y de que tú dejas un legado. Es que, señores, las redes sociales están que explotan muchísimas reacciones, principalmente también de aquí, del país, de los diferentes sectores, del político, del social. Todo el mundo ha expresado su sentir por esta triste noticia. En Argentina, el presidente Javier Milei, según las informaciones de medios internacionales, va a declarar 7 días de duelo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también pues se unió al dolor que embarga pues esta noticia, y entre otras personalidades también lo han hecho. O sea que el Papa Francisco fue un líder. Creo que sí, creo que el Papa dio un ejemplo de gobernanza y de humildad, y que eso ha dejado una gran enseñanza al mundo, a la Iglesia Católica. Pero bueno, como dije ahorita, esperamos que la nueva autoridad que elijan en el cónclave en las próximas 2 semanas, pues no va a llenar esos zapatos posiblemente, porque como decía, normalmente tiende a ser diferente. Uno no sabe, Arida, pero también. bueno, no, porque puede hacerlo incluso mejor. O sea, cada quien va a... Pero dejó la vara alta. Realmente. No, eso podemos decir, dejó la vara alta, pero por ejemplo, mira el caso de el que renunció, que nada más duró un año y pico, 2 años. Sí, hubo uno, no recuerdo. Benedicto XIV. Él renunció y todo el mundo se quedó, ¡ay, qué pasó! Entonces, puede que llegue uno bueno y puede... Además, tuvo el Papa Francisco, no solamente con los pobres, tuvo un acercamiento con los migrantes, que los países europeos y las potencias, cuando estaban en su momento más pico, que estaban rechazando y atropellando a los migrantes, el Papa abogó por esa gente, que se le diera un trato humanitario. O sea, que fue un Papa excepcional, y que la historia lo va a tener en cuenta como uno de los mejores papas que ha pasado por la humanidad. Así es, será recordado por todas sus buenas obras. Señores, y esa noticia que decía al principio, comentaba que tenemos que lamentar, es las 32 muertes que tuvimos durante el asueto de la Semana Santa. Y es muy lamentable porque eso fue en solo 3 días, diría yo. O sea, los últimos 4 días de la Semana Santa. O sea, que no fue ni siquiera la Semana Santa completa. A pesar de las medidas que tomaron las autoridades. Que fracasaron. Yo no diría así. Wenzel es yo diría muy severo, muy duro, porque incluso aquí dice, según el reporte del COE, que solo 10 personas fallecieron dentro del dispositivo de las autoridades. O sea, de los 30 por accidente, y de los 2 que fueron por asfixia, 1 dentro del dispositivo de las autoridades. O sea que no te digo que las medidas que ellos adoptaron hayan sido las mejores, no sé, ¿verdad? No estamos evaluando eso, pero no debemos dejar de lado la imprudencia. Estamos evaluando eso. Sí, estamos evaluando precisamente eso, porque se supone, si hubiera habido un solo muerto menos, no, lo estuvieran celebrando. Farideh hubiera salido a flote. Pero el problema de poner gente improvisada, gente que no da pie con bola en las políticas públicas, gente que el día a día le traza la agenda, trae esta consecuencia. Sí, pero no podemos le cercenó, como si viviéramos como si tuviéramos un estado de sitio aprobado por el Congreso, le cercenó los derechos fundamentales a los ciudadanos de poder abrir una piscina hasta el frente de su casa, y como quiera tuvimos más muertes que el año pasado. Entonces, ¿en qué estamos, Farideh? Renuncia. Yo creo que hay que ser objetivo y responsable en el periodismo, en la comunicación, porque si nosotros asimilamos y pensamos bien, ¿qué culpa tiene el gobierno, tienen las autoridades, o la Comisión de Emergencia, el COE, que un imprudente conductor de una motocicleta, de un camión, de un vehículo, una jipeta, lo que sea accidente?
Pero cuando se mueren poco, entonces ellos no tienen que hablar. Exacto. Pero entonces ellos quieren poner los dispositivos. Pero aguanten. Los dispositivos que están en la ley de tránsito, lo quieren poner, que deberían periódicamente revisarlo. Lo quieren hacer todo en Semana Santa ellos. Entonces, si la cosa le sale mal, nosotros cumplimos, pero se nos salió del dispositivo. Pero si le sale bien, pues fue en base a nuestra gestión. Eso no es así, ¿no? Entonces decía que hay que ser responsable. Por ejemplo, en Villa Jaragua había un teteo fuerte. En Las Terrenas también. Ahí no murió nadie. Entonces no vengan a hablar, a decir que es culpa de las autoridades, de los accidentes. Es culpa de las autoridades. Los accidentes suceden por la irresponsabilidad de los conductores que andan, por ejemplo, a un exceso de velocidad en lugares que no se debe de andar y en lugares que desconocen. Las autoridades están para eso. ¿Por qué? Por asunto de alcohol, de drogas, por asunto de que yo corro mal, de que tengo el pie caliente, y al final y al cabo terminan con su vida, con la vida de otros. Y no se puede negar el esfuerzo que el gobierno hizo, que hicieron los organismos de socorro, el COE, la Defensa Civil, la Cruz Roja, en fin, el Cabildo de Santo Domingo Oeste también se involucró en los operativos hasta en el carreteo. O sea, no podemos, señores, echarle la culpa. Los esfuerzos no sirven para nada. No podemos si los resultados son los mismos. No podemos echarle la culpa de que a Faride. Porque si hubiese a Faride, entonces yo diré, ven acá, ¿cuántos se mataron allá en Villa Jaragua que había un teteo y la policía no fue? Parece que hubo un peaje, como dicen. Bueno, en Las Terrenas tampoco. Eso, no se murió nadie ahí. Entonces, ¿de qué sirvieron? Si las medidas de ellos no influyeron ni para bien ni para mal. No estoy diciendo, no estoy diciendo que no influyeron. No le estoy diciendo que no influyeron. Influyen las medidas. Todavía en el carreteo de ayer daba pena ver cómo venían personas después que soltaron el carretero. Motoristas sin casco protectores con 3 pasajeros montados de esos. Esa plebe que venían de Boca Chica, diría yo, porque gente que vengan borrachos, son plebes. Ha dado al diablo. E incluso hasta había un policía, un motor de esos grandotos, que pasó como la Honda del Diablo por ahí. O sea, es la falta de responsabilidad consigo mismo que conllevan los accidentes. Las autoridades son las responsables de los accidentes. Yo difiero completamente de lo que dice Luis, porque no es verdad que las autoridades hacen su parte. Ok, que se quedaran cortos, que deben hacer un mayor esfuerzo, perfecto. Eso sí yo te lo puedo comprar. Pero tú no puedes culpar a las autoridades de que, como dice Elías, una gente por ahí no tome las medidas del lugar, se alcoholice para venir a tomar el volante de lo que sea. Mira, el COE reportó un total de 212 accidentes. Adivina qué. 187 involucraban motocicletas. La mayoría, me imagino, que andan, o sea, son gente que andan tomada. Ahí está la ley de tránsito, Aridia. Si hay una gente que anda tomada, pues entonces las autoridades están para fiscalizarla, pararla, quitarle el vehículo. Si hay una gente que anda en alta velocidad, las autoridades están para fiscalizarla. No fueron efectivas el plan de las autoridades, porque al final tuvimos más muertos. Si hay una gente que se llevó un semáforo, las autoridades están para... Si hay una gente que tiene las gomas lisas, porque ellos lo hicieron. O sea que hay que ponerle a los responsables, hay que ponerle un agente en cada 10 metros. Crear un plan efectivo. Porque los accidentes pasaron donde no estaban crear un plan efectivo. Bueno, pero es sencillo. Si entonces las autoridades no tienen nada que ver con eso, entonces ¿para qué hacen? No decimos que no tienen nada que ver. Es un compromiso del Estado, es una obligación del Estado proteger. Ahora, lo que sí queremos ver en poco tiempo de celebración de asueto de Semana Santa es que no se hagan esos operativos. O sea, que el dominicano cree conciencia consigo mismo y no se haga ese despliegue, porque somos una selva, somos un conglomerado de seres humanos mayormente irresponsables, sin capacidad de actuar consigo mismo. Es una opinión particular que usted tiene de los dominicanos. Luis, nosotros ojalá que nunca sea un operativo, porque así vamos creciendo con responsabilidad. ¿Tú sabes lo que él está diciendo? Él está diciendo que tú nombras un gobierno, un presidente, un alcalde, un síndico, y si ese síndico fracasa, está fracasando no porque el síndico no tuviera políticas públicas correctas, sino porque los ciudadanos que lo eligieron a él para que gobernara
los ciudadanos son irresponsables, Ajá. los ciudadanos son unos delincuentes, los ciudadanos son borrachones. Si a usted lo eligen como autoridad, es para que usted tome las medidas necesarias. Y si las medidas no funcionan, pues entonces usted fracasó como autoridad. Un ejemplo ahora mismo de lo que él dice. Ahí están, en Santo Domingo Este, los contenedores. ¿Y qué hacen irresponsables ciudadanos? Bandoleros políticos que te tiran la basura afuera. El primer irresponsable se llama Dio Astacio, que violó la ley de tránsito poniendo los contenedores en el medio de la maldita calle. El primer irresponsable tiran la basura afuera. El alcalde, los ciudadanos que lo he visto yo con nosotros. Por eso el Estado de Derecho. Estamos hablando de Semana Santa. El Estado de Derecho aquí. Exacto. El Estado de Derecho aquí. Ningún político puede hablar de Estado de Derecho ni decir que se cumple la norma. Cuando tú ves un carajo, un pastor de mentiras, que llega y te pone atento a él, te pone policía acostado en una zona, atento a él, te pone los contenedores en el medio de la calle. Yo estoy loco y estoy rezando que se maten 4 en un contenedor de eso. A ver qué es lo que él va a decir de los malditos contenedores. ¡Están mal puestos! Mira, sí, los contenedores realmente están mal puestos, pero el tema no es Santo Domingo Este. Ahora estamos hablando de las fatalidades en Semana Santa, que lamentablemente, año tras año, Dios mío, son cifras lamentables. Y mira, Aridia, realmente da pena y de verdad tristeza ver cómo uno pensaba, o yo pensaba, que quizás este año, en Semana Santa, quizás las muertes, esas fatalidades iban a disminuir. Yo pensaba igual. Porque, por ejemplo, todavía uno aquí quizás está, y por el momento uno no tiene en mente quizás la tragedia que ocurrió en Yexé. Yo sí la tengo fresca, que no se me olvida, y uno siente todavía así con el corazón como estrujado. Y la gente como que... La gente siente como que el mundo se va a acabar en Semana Santa y se le olvidan las cosas y empieza a tomar alcohol por doquier, como que la gente cree, yo no entiendo. Somos a pesar de que según el informe se desplazaron hacia diferentes puntos del país menos personas que en el 2024. Señores, menos. Los accidentes fueron más. Jennifer, tú sabes que yo te hubiera comprado si todos los años hacemos este operativo y los muertos y los accidentes de tránsito aumentan, pues entonces estamos fallando en las políticas públicas que estamos desarrollando. Pero ¿qué tal si en vez de invertir la millonaria que se invierte en esos operativos a nivel nacional, 6 meses, 4 meses antes, se crea una campaña de concientización ciudadana masiva, de explicarle a los ciudadanos por qué no pueden hacer esto, y ponerlo físico, que ellos vean la tragedia? Yo vi una publicidad que a mí me impactó muchísimo, creo que fue aquí, que era que te ponían... ¿Tú lo que quieres que aterroricen? El Intran te ponía los vehículos chocados. No, ya se lo está haciendo farido. Exacto, entonces cuando tú dices, mierda, hay que dar la velocidad que... Entonces ya tú cogías conciencia. Entonces una campaña de educación efectiva, Jennifer, yo creo que puede añadir un aporte fuera del plan fatídico que siempre termina en pérdida de millones de pesos y siguen las víctimas aumentando. Lo que pasa es, Luis, yo me pongo a pensar, y si no hicieran este operativo ni en Navidad, ni el Altagraciano, ni en Semana Santa, aquí los muertos, ¿por dónde oscilaría el número? De 50 para arriba. Tal vez no tendríamos. Porque yo te voy a decir algo, sí está bien que las autoridades tienen que tomar medidas, ellos hacen fiscalizaciones que están ahí, que se van en luz roja, que por falta de casco tienen el permiso vencido. Pero, señores, no somos niños. El factor humano ahí influye muchísimo, que es el principal. Pero tienen que haber consecuencias. Claro. Si la ley está ahí y tú violas, te lleva un semáforo y mata a una gente y te echan 20 años, tú el que vea la noticia que te echaron 20 años, según la ley, yo estoy suponiendo que la ley diga son 20 años, tú el que vio la noticia que te echan 20 años, cuando ve el semáforo en rojo, no lo cruza. No se accidenta, claro, por homicidio involuntario. La ley está ahí, tienen que aplicarla, deben de dejar de ser permisivos con la ley. Por homicidio involuntario. Ahora yo digo, por ejemplo, este operativo se hace todos los años. Yo creo que las autoridades sí tienen que revisarlo, porque no simplemente tienen que ser estadísticas. Se supone que esos datos deben de servir para planificar, por ejemplo, ahora Navidad. Porque aquí están los sitios donde ocurren más accidentes, las provincias. O sea, tenemos que según aquí el 14.1%
de los accidentes ocurrieron en Santo Domingo. Y son repetitivos. El 8 Santo Domingo siempre sale, San Cristóbal El número siempre 1. sale. O sea que esos datos deben de servir para las próximas, que no simplemente se queden Claro. en estos papeles, en un portal. Claro, porque no puede ser. Los muertos aumentaban todos los años. No hicimos un éxito. Aunque se murieron, pues no, fue un éxito porque se murieron más que el año pasado. Entonces no puede nada. ¿Así para qué son las estadísticas? Entonces que no hagan el operativo al final. Mira, yo entiendo realmente el papel, el rol que tienen las autoridades y eso no se discute y como dice Luis, se invierten millonadas en esos operativos, que es al país que le cuestan. Pero, Dios mío, la imprudencia del ser humano, o sea, eso es algo que no solo depende de las autoridades, la educación, el nivel de conciencia. Luis, no me digas tú a mí que, porque qué gente no sabe que usted salir a conducir bajo los efectos del alcohol es una medida que está mal. O sea, yo como ser pensante, porque si yo me quiero suicidar, yo voy, me tiro de un puente y acabo con mi vida y no afecto a nadie, quizás a mi familia, ¿no? Mira. Pero usted salir así, poniéndose usted en riesgo y poniendo a los demás, señores, lamentablemente, y quizá yo me escucho muy dura, pero eso es culpa de la misma gente. La gente no se quiere, no podemos culpar a las autoridades de todo. Las autoridades son Nosotros- Lidia, las autoridades son la clase política. Cuando una gente te agarra un agente de AME o te agarran en una infracción y tú llamas a un político y el político llama al destacamento y te sueltan. Entonces, son parte Realmente del sí, problema. aquí hay una corrupción grande y debe haber un régimen de consecuencia mayor, pero mira lo que tú estás diciendo, de endurecer la pena, pero quizá tú eres uno de esos mismos dirigentes políticos que cuando te agarran al amiguito tú quieres que te lo suelten, porque es que somos así todos y no pasa todo. Ah, sí, yo soy senador y someto la ley, pero cuando ve al hijo mío que vienen y agarran, yo no estoy de acuerdo con la ley quizás que yo mismo sometí. Mira, Yo soy alcalde, sí, muy bien, yo estoy a favor de tal cosa, pero cuando es al que trabaja conmigo que someten, porque es que somos muy doble moral aquí, la verdad es que sí, se deben fortalecer pero las autoridades, hacer un mejor papel. ejemplo de ello, querida, es en Instagram el fin de semana hubo algo que se hizo viral, que fue el falso El héroe. el falso héroe que ya le estaban conociendo al vapor, ya medida de coerción y demás. ¿Usted sabe por qué se salvó? Porque alguien hizo un meme, dijo, pero el falso héroe ya lo van a someter y si no hubieran hecho el meme, le dan para allá y le echan 3 meses, 6 meses de castigo. Sin embargo, al señor del YSN nadie le ha puesto la mano. Eso dijo el meme y eso se hizo viral. Y al pero el muchacho hecho le de que pusieron no tenga libertad condicional, presentación Pero periódica. también, Luis, Si no hubiera salido el meme, ese muchacho hubiera cogido una vuelta y y no importa, se la tiene merecida también, porque cómo es Y que el en la otro cabeza no. de una Y el gente otro que no. esté normal, sí, también se la merece. ¿Cómo es que en la cabeza de una gente que esté normal, que no tenga problemas mentales, porque yo entiendo que necesita una evaluación psiquiátrica antes de todo, se le ocurre en medio de una tragedia así ponerse a sacar un provecho, diría yo, un provecho? No, yo creo Porque tú que él es un genio porque él tuvo un Pero GoFundMe y qué él genio, recaudó ni qué genio. 1,000 y pico de dólares. O sea, estamos hablando de un tigre que está totalmente deshumanizado y que todo, pues yo no me siento, yo como psicólogo, Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra, yo me siento con ese personaje. Mira, hay ¿Cómo quienes en medio de una saben tragedia eso. tú tienes los timbales de agarrar, utilizar la tragedia para hacer un media tour y cobrarle? Yo oí a Jessica Pereira que dijo que le pagó unos cuartos para una entrevista, salió un GoFundMe que ya había recolectado $1,183, que si no lo agarran fácilmente consigue $10,000 de una tragedia. Ese papel en esa entrevista él nada más decía, ay papá Dios ayúdame. O sea, y yo entendía que era papá Dios ayúdame a no desplomarme porque es una experiencia muy fuerte. Yo me conmoví con ese individuo. En serio. O sea, yo vi esa entrevista y yo, mira, me conmoví. Pero el muy desgraciado, que así que tengo que decirle, aparentemente le estaba pidiendo a Dios que lo ayudara a mantener su falsa. Mira. O sea, con esa gente también se tiene que dar un ejemplo. A mí no me importa. Es que a mí no me importa que sea un hijo Mire. de nadie, hay que dar un ejemplo, porque si Eso- no se hace con él, mañana lo va a hacer otro y lo va a hacer otro, y se va a repetir, y eso es muy lamentable. Eso prácticamente se vio muy feo, por eso es percata minuta para lo que sucedió con la población con respecto a la Policía Nacional en diversos sectores. La Policía Nacional tiene que modificar su accionar. En Santo Domingo Oeste, general, usted tiene esposa, tiene su esposa, tiene hijos, y entre ellos a lo mejor tiene hembras, y se vio demasiado abusivo coger gas pimienta y echarle en la cara a una dama
por demás violentando propiedades privadas sin tener una orden judicial. Usted hasta ahora lo está haciendo más o menos bien, porque hay menos tigraje, pero se le está yendo la mano. Se le está yendo la mano. Pero además usted es un veterano. ¿Cómo usted va a ir con 3 agentes? Imagínese que hubiese aparecido 3 tigres dispuestos y lo hubiesen desarmado a usted y le den para allá a ustedes 4. Entonces usted no tiene necesidad de usted exponerse con tres policías que no tienen experiencia. Lo vi a usted acorralado prácticamente sin haber muchas personas ahí. Se vio temeroso. Imagínese 2 o 3 tigres de aquello bacano. Quizá hubiese pasado una desgracia. De igual forma también se observan otros videos por ahí donde también la policía irrumpe en una vivienda y le quita un policía le quita el arma a otro policía para arremeter con una dama y entrar y romper la puerta. También pudimos observar en otra propiedad privada jugando billar. Le quitaron el arma de fuego a una persona con documentaciones. Se la quitaron sin él estar haciendo nada. O sea, tienen que ver cómo utilizan otro tipo de estrategia, de accionar, porque recuérdense que ustedes no son militares. La policía es un cuerpo civil armado, y lo que más le conviene a la Policía Nacional, como decíamos aquellos años en la universidad, es unirse al pueblo, porque usted se imagina lo bueno que es un policía que se dé a querer en el sector donde está patrullando. Eso es bueno, y viceversa. No creerse porque tengan un rango, eso se va a la mierda. Y después muchos andan por ahí escondidos porque están haciendo daño. En Boca Chica también, recuerdo, a un cristiano, no sé por qué, lo obligaron a cerrar su negocio de un guichó que tiene vendiendo cositas. Y él se le pantalonó, se le cogió con él, el Politur, que sé yo, de Boca Chica, y le voció de todo, le dijo que es un abusador delante de su familia. Y le hicieron cerrar el negocio. Eso es abuso de poder. Hay que ver, Elías, porque... Entonces, que no tiene música, Lidia. Pero ¿a qué hora? Porque se supone que en la playa, en los balnearios... no, eso en la calle, no fue en la playa, en la orilla, en el pueblo de Boca Chica, un nichón, una tiendita que él tiene, no sé. Parece que le cogió con él. Entonces, los pueblos se cansan, o no se hartan, se hartan. Y llega un momento que va a haber la de Villadiego, como dicen, entonces no queremos eso. Entonces, señor presidente de la República, ministra de la Policía, director de la Policía, llames a sus subalternos a tener condiciones humanas. Ellos son humanos también. Y lo hacen porque tienen un arma en el cinto. Si estuvieran desarmados no lo hacen, aunque vayan 50. Lo hacen porque usan una arma de fuego, por abuso. Y eso está mal. Y eso se vio en la Semana Mayor enterito, esos desórdenes. Y siguen haciendo esos vejámenes inhumanos, abusando de poder. Entonces transformen ese accionar. Vamos a vivir en paz, tranquilo. Nadie es más grande que nadie. El solamente supremo Jesucristo, el único hijo del Creador, de Dios. A mí lo único que me alegra de que Farideh sea ministra es que por lo menos, si ella sigue como va, ella va a llegar a un punto, bueno, que ya está, ella va a llegar a un punto que por lo menos va a salir tan desacreditada que ni siquiera vamos a tener que ver su cara después de que ella salga de ahí. No, y que ella se atreva a pirar después. ¿Pero a pirar qué? Pues yo no entiendo. O sea, esa señora es la antítesis de todo lo que esa señora pregonaba en la oposición. En la oposición eso era una espada de Damocles en contra de los préstamos. Era una espada de Damocles en contra de las imposiciones al pueblo dominicano y en la defensa de los derechos. Y de que llegó al poder hizo un Breaking Bad como la serie. La pajarita salió mala. Pero yo estoy loco que yo me gustaría que cuando ella salga del ministerio, por favor. Cuando ella salga del ministerio de Interior, ella se dé una visita por el Capotillo, por los barrios, porque ella hizo una buena gestión, por la Ciénega, exacto, por los Guandules, porque por ahí es que la quieren a ella, la aman. Que vaya sin seguridad. Sin seguridad, para que el pueblo llano te haga como le hicieron al César en el Senado. Señores, así como uno se hace eco de esas noticias que uno no está de acuerdo y que
de cierto modo le afectan al pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan que la Semana Santa pasada, para el sur se hizo eco por los tapones que se hicieron. O sea, en ese tramo del número en Asua, el tapón era infernal. Y yo le puedo decir que hay que aplaudir, yo de manera particular aplaudo la labor que hicieron las autoridades. Que abrieron la circunvalación momentáneamente. De Baní. Entonces eso no está mal. La abrieron, señores, y yo te puedo decir, yo salí como eran las 1 de la tarde, y yo pensé que iba a llegar mínimo a las 10 de la noche aquí a la ciudad, a Santo Domingo, y no. 4 horas me tomó el trayecto de allá de San Juan, de Las Matas, hasta acá. O sea, que puedo decir que las autoridades hicieron un buen trabajo, la Defensa Civil, la DGCET, Obras Públicas estaba para allá, muchísimos puestos de socorros estaban instalados en las calles, esos voluntarios, esos miembros de los diferentes organismos llamando a la gente a reducir la velocidad, los tapones no se hicieron, en el carreteo, lo normal, claro, ¿verdad? Porque sabemos que eso está lleno de vehículos, el que no quiere comprarse una casa se compra un vehículo aunque no tenga parqueo, pero si hicieron lo normal. Yo entiendo que sí, esas son cosas que hay que aplaudirla y resaltarla para que se puedan repetir. Realmente, como decía, para concluir con este tema e irnos a una pausa, lamentamos los resultados que tuvimos, pero las medidas que adoptaron las autoridades, como tú dices, en las vías públicas, nosotros que estuvimos en cobertura esta Semana Santa pudimos ver la presencia de las autoridades. Y en los barrios, el Viernes Santo, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que no estuve en mi casa, pero tengo gente ahí que vive y me dijeron que no permitieron la bulla y todo eso, y en otros lugares en los que me desplacé también. Entonces, esa medida yo la veo muy bien. El Viernes Santo sí pasó santo, tranquilo, porque por lo menos se le garantizaron a la gente que se quedaba tranquila en su casa, ya que prohibieron lo denominado teteo, eso y la bulla, porque por ejemplo, en la zona donde yo vivo, hablando de experiencia, hay un negocio que eso, Dios mío, es un infierno. Pero se lo prohibieron a los barrios, porque en las terrenas se hizo un teteo y en Villajarán un teteo que no aparecieron las autoridades. Lamentablemente, yo estoy hablando del viernes que estuve aquí, pude ver en los barrios durante nuestro recorrido. En los barrios, o sea que entonces, porque unas son de cal y otras son de arena. En Cascana se fiestó, en Punta Cana se fiestó. Entonces, si usted va a tomar una medida, es para todo. En las terrenas se fiestó, en las terrenas se calibró motores de alta gama y nadie dijo nada. Entonces, como digo yo, que el Código Penal solamente para castigar a los pobres. Bueno, ¿qué te digo? Lo de las terrenas yo entiendo, porque eso es en vías públicas, ¿verdad? Entonces eso está mal. En Villajarago, eso fue desbordante. Todas esas manifestaciones en la vía pública deben ser igual en todas partes. Ahora que tú me digas los complejos privados, pues las autoridades no tienen injerencia. En los complejos privados, allá adentro... Las playas son privadas, las playas son públicas. No, yo te estoy hablando en los complejos hoteleros. Pero también los complejos están bajo el régimen de la Constitución y la ley dominicana, que ellos puede ser que se le haya dado un permiso, qué sé yo, Pero Luis, no están afectando como lo hacen lo del barrio, como en una playa cualquiera abierta, no están afectando a todo el mundo. Sí, pero que yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que lo de los católicos se le aplica a todo el mundo, porque hay gente que son del Islam, hay gente que no son católicos, hay gente que son de otras religiones, y sin embargo, porque Viernes Santo, aquí todo el mundo lo tiene feriado, ¿verdad? Exacto. Bueno, como yo estoy de acuerdo con lo que dijo Faride. La Semana Santa se declara santa a sí mismo para conmemorar a Jesucristo, no para que la gente se vuelva loco y traiga el caos. Entonces, sí, yo sí estoy de acuerdo con la religión. Y oye lo que ella dijo, esa leona, yo espero, yo estoy igual que Tolentino, yo espero que usted señale, usted se haga responsable, una mujer, y se ponga a los barrios donde van, y usted señale quién la está extorsionando a usted y quién la está manipulando con la manipulación mediática. Sí, y el ruede, eso queremos nosotros, que usted ruede y se vaya. Mira, como iniciamos de Semana Santa y vamos a concluir ese tema de todo lo de Solenes, y comenzamos con la muerte del Papa. Dice aquí una información que el cardenal Robert Saras, nacido en Guinea, es uno de los posibles candidatos, si tú digas, el Papa Francisco. Son muchos. Se podría, dice aquí, se podría cumplir la profecía. Cualquiera de los cardenales puede ser, hay que esperar. Hay una profecía que dice que tiene que surgir un Papa negro. Señores,
Vamos a un breve receso y regresamos en breve con más contenido. Es-